Hola y bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si te apasionan las grandes historias y quieres disfrutar de más contenido como este, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Hoy les traemos La caja equivocada, una novela cómica y de enredos escrita por Robert Louis Stevenson y su hijastro Lloyd Ashbourne. Publicada en 1889, esta historia está llena de humor negro, confusión y personajes extravagantes, todo girando en torno a un esquema financiero conocido como tontine. En esta narración, dividida en 16 capítulos, nos sumergiremos en un torbellino de confusiones y situaciones absurdas, cuando el destino de una herencia millonaria queda enredado con una caja equivocada. Prepárense para una historia llena de giros inesperados y mucha diversión. Capítulo 1. La tontina y los hermanos Finsbury. En la Inglaterra victoriana, a mediados del siglo XIX, los juegos financieros y las apuestas arriesgadas eran parte del día a día de los caballeros con ansias de riqueza. Uno de los esquemas más peculiares y peligrosos era la tontina, un tipo de inversión que convertía la longevidad en una cuestión de suerte, o de estrategias poco honestas. El concepto era sencillo: un grupo de inversores contribuía a un fondo común, y a medida que los participantes morían, los intereses se repartían entre los sobrevivientes. Finalmente, el último en vida se quedaba con toda la fortuna. No era raro que las tontinas dieran lugar a rivalidades, sospechas y, en algunos casos, incluso crímenes, pues el premio era demasiado tentador. Esta historia comienza con una tontina cuyos participantes originales habían sido numerosos, pero con el paso de las décadas, solo quedaban dos ancianos en competencia, los hermanos Joseph y Masterman Finsbury. Quien de ellos sobreviviera al otro, recibiría una enorme suma de dinero, suficiente para vivir el resto de sus días en absoluto lujo. Dos hermanos, dos destinos opuestos. A pesar de haber nacido en la misma familia y criarse en el mismo entorno, los hermanos Finsbury no podrían haber sido más distintos. Masterman Finsbury, el mayor de los dos, había sido un hombre de principios severos y carácter austero. A lo largo de su vida, había rechazado cualquier tipo de frivolidad y se había dedicado a vivir con rectitud y discreción. Sin embargo, el paso del tiempo había hecho estragos en su salud. Ahora era un anciano decrépito y taciturno, recluido en su casa, alejado de la sociedad y resignado a la proximidad de la muerte. Apenas hablaba con nadie, y sus interacciones se limitaban a su médico, su criado y su sobrino Gideon, quien se ocupaba de su bienestar con la diligencia de un hombre honesto. Por otro lado, Joseph Finsbury era un personaje de naturaleza completamente distinta. Aunque solo tenía unos pocos años menos que su hermano, su energía y actitud contrastaban radicalmente con la de Masterman. Joseph se consideraba a sí mismo un hombre de ciencia, un erudito que basaba su vida en el análisis racional de los hechos. Su obsesión más grande eran las estadísticas, y con una libreta siempre en mano, se dedicaba a registrar datos sobre esperanza de vida, accidentes, longevidad y probabilidades de supervivencia. La esperanza de vida en los hombres de nuestra edad ha aumentado un 3,2% en los últimos años. Solía decir Joseph con entusiasmo a cualquiera que quisiera escucharlo. Si sigo con mi dieta moderada y mis paseos matutinos, bien podría llegar a los 95. A diferencia de su hermano Masterman, Joseph creía firmemente que tenía muchos años por delante. Estaba convencido de que su salud y su conocimiento estadístico le aseguraban una larga vida, lo que significaba que la tontina sería suya tarde o temprano. Pero había un pequeño problema. Su sobrino Morris Finsbury no estaba dispuesto a esperar tanto tiempo. Los sobrinos al acecho. La posible herencia de la tontina no solo preocupaba a los dos hermanos ancianos. Sus familiares más jóvenes también tenían los ojos puestos en el desenlace. Por el lado de Masterman, su hijo adoptivo Gideon Forsyth era un abogado de buen corazón, un hombre correcto que se preocupaba sinceramente por su tío y no tenía ambiciones ocultas. Si Masterman moría antes que Joseph, él no recibiría ni una moneda de la tontina, pero no le preocupaba demasiado. Lo único que deseaba era el bienestar de su familia y el mantenimiento de su reputación. Sin embargo, los sobrinos de Joseph eran otra historia completamente distinta. El mayor de ellos, Morris Finsbury, era un hombre ambicioso, astuto y siempre en busca de oportunidades para mejorar su posición económica. Durante años había soñado con el dinero de la tontina, y la idea de que su anciano tío Joseph viviera más allá de lo esperado lo frustraba enormemente. Para Morris, la riqueza estaba al alcance de la mano, pero el tiempo no jugaba a su favor.
Su hermano John Finsbury tenía un carácter más simple y distraído. Se consideraba a sí mismo un hombre práctico, pero no tenía el ingenio ni la astucia de Morris. Mientras que Morris elaboraba planes y estrategias, John simplemente esperaba que la vida le trajera fortuna sin tener que mover un dedo. Los dos hermanos discutían con frecuencia sobre la tontina. «Escucha, John», dijo Morris en una ocasión, «si el tío Joseph sobrevive a Masterman, nosotros seremos ricos. Pero si muere antes, nos quedaremos sin nada. No podemos dejar esto al azar». «¿Y qué propones?», respondió John, bostezando. Morris no tenía una respuesta clara. No podía interferir directamente en el destino de su tío, pero tampoco estaba dispuesto a ver cómo la fortuna de la familia se desvanecía si Joseph moría antes que Masterman. Por ello, cuando Joseph decidió viajar en tren a Londres, Morris vio una oportunidad. Un viaje inesperado y un destino incierto. A pesar de su avanzada edad, Joseph Finsbury todavía disfrutaba de viajar, especialmente si podía recopilar nuevos datos estadísticos. En su último paseo por la ciudad, había adquirido un libro titulado Cálculo de probabilidades en la vida cotidiana, y estaba ansioso por poner en práctica sus conocimientos. «El ferrocarril es el medio de transporte más seguro después de caminar», declaró Joseph a sus sobrinos. Según las estadísticas, la probabilidad de sufrir un accidente es mínima. Morris no compartía el entusiasmo de su tío. Algo en su interior le decía que ese viaje no traería nada bueno. Y tenía razón. Lo que ninguno de los Finsbury sabía era que ese viaje marcaría el comienzo de una serie de confusiones, errores y malentendidos que cambiarían sus vidas para siempre. Porque en el trayecto a Londres, el tren en el que viajaba Joseph Finsbury sufriría un accidente ferroviario. Un accidente que desencadenaría la desaparición de un cadáver, una caja equivocada y una cadena de enredos cómicos que solo la ironía del destino podría orquestar. Capítulo 2. Un accidente inesperado. El viaje en tren que Joseph Finsbury había emprendido junto a sus tres jóvenes acompañantes, sus sobrinos Morris, John y el pequeño William Dent Pitman, un amigo de la familia, debía ser un trayecto tranquilo y sin sobresaltos. Joseph, entusiasmado con su afán de demostrar la fiabilidad del ferrocarril, no dejó de hablar en todo el camino. «Según mis cálculos», dijo, acomodándose las gafas, «la probabilidad de que un pasajero sufra un accidente ferroviario en Inglaterra es de 1 entre 300,000 viajes. Es más probable que un hombre muera atragantado con un pedazo de pan que en un choque de tren». Morris rodó los ojos, ya acostumbrado a las interminables charlas estadísticas de su tío. Lo último que quería era escuchar una clase de matemáticas cuando lo único que le preocupaba era la tontina. Pero, como si el destino quisiera burlarse de Joseph y su lógica matemática, el tren descarriló en algún punto entre Londres y Bournemouth. El accidente. El estruendo del metal retorciéndose, los vagones sacudiéndose violentamente y los gritos de los pasajeros llenaron el aire en cuestión de segundos. Las ruedas chirriaron, el tren se inclinó peligrosamente y varios vagones se salieron de las vías, lanzando equipaje y personas por los aires. El impacto fue brutal. Morris y John, que estaban en uno de los vagones más seguros, salieron del accidente con algunos golpes y rasguños, pero en medio del caos, se dieron cuenta de algo aterrador. Joseph Finsbury había desaparecido. «Tío Joseph», gritó John, intentando buscarlo entre los pasajeros aturdidos y los restos del tren. Morris, con el corazón acelerado, miró a su alrededor con desesperación. El anciano no estaba en ningún lado. «Dios santo», murmuró Morris, sintiendo el sudor frío en su frente. «No puede ser». La mente de Morris trabajaba a toda velocidad. Si Joseph había muerto en el accidente, eso significaba que la tontina estaba perdida. Su tío Masterman, aunque enfermo, seguía con vida, lo que significaba que el dinero nunca llegaría a su familia. Y entonces ocurrió algo aún más alarmante. El cadáver y la caja equivocada. En medio del desastre, comenzaron a recuperar los cuerpos de los pasajeros que no habían sobrevivido. Un grupo de empleados ferroviarios se acercó a Morris y John con rostros serios. «Lo sentimos mucho, señores», dijo uno de ellos, «pero nos tememos que su acompañante no logró sobrevivir». Morris sintió que la sangre se le iba del rostro. «¿Qué? ¿Están seguros?». Los trabajadores señalaron un cuerpo cubierto con una manta. Morris y John se miraron con pánico. ¿Podría ser cierto? ¿Podría su tío Joseph haber muerto en el accidente? Con manos temblorosas,
Morris levantó la manta, y no pudo evitar soltar un grito ahogado. El cadáver que estaba frente a ellos era irreconocible, cubierto de polvo y con la ropa hecha jirones. La apariencia era similar a la de Joseph Finsbury, anciano, con barba blanca y delgado. No, no puede ser, susurró John. Morris sintió que el mundo se le caía encima. Si esto era cierto, entonces, todo el dinero de la tontina se había perdido. Pero entonces, un pensamiento más siniestro cruzó por la mente de Morris. Si nadie sabía que Joseph había muerto, ¿era posible ocultarlo? ¿Era posible hacer creer que aún seguía con vida hasta que Masterman muriera primero? Miró a su hermano John, quien a su vez lo miró con horror. Ambos sabían que estaban a punto de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. En medio de la confusión del accidente, una caja de madera con un cadáver dentro estaba a punto de cambiar de manos de la manera más absurda posible. Capítulo 3. La caja misteriosa. El caos tras el accidente ferroviario era abrumador. Humo, gritos, equipaje esparcido y pasajeros desorientados llenaban el paisaje. Mientras tanto, Morris y John Finsbury aún estaban paralizados por la sorpresa y el pánico. Frente a ellos, bajo una manta polvorienta, yacía el supuesto cadáver de su tío Joseph. Los ferroviarios los miraban con solemnidad, esperando su reacción. Morris, con el corazón latiéndole con fuerza, miró a su hermano con un mensaje claro en los ojos. No podemos permitir que esto arruine nuestros planes. Es una gran pérdida, balbuceó John, sin saber exactamente qué decir. Morris asintió lentamente, pero su mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Si la muerte de su tío se hacía pública, la tontina estaría perdida. Pero, ¿y si nadie descubría la verdad? Uno de los trabajadores ferroviarios se les acercó. Señores, estamos organizando el transporte de los cuerpos a Londres. Si este caballero era su pariente, podemos hacer los arreglos para que lo trasladen con ustedes. Morris sintió que la situación le daba un giro inesperado a su favor. Si podían llevarse el cuerpo, tal vez podrían ocultar la muerte de Joseph el tiempo suficiente hasta que Masterman muriera primero. Una caja, un plan y un error fatal. Sí, claro, dijo Morris, tratando de sonar convincente. Queremos hacernos cargo de los arreglos funerarios nosotros mismos. John abrió la boca para protestar, pero Morris le dio un leve pisotón en el pie. Los empleados ferroviarios no sospecharon nada. Con la eficiencia británica que los caracterizaba, organizaron el traslado del cuerpo en una gran caja de madera, que sería enviada a la dirección que los hermanos proporcionaran. Tendrán que firmar unos documentos, añadió el trabajador, pero pueden retirarlo esta misma noche. Morris, aunque nervioso, no podía creer que su plan estuviera funcionando. Solo necesitaban esconder la muerte de su tío por un tiempo. Si lograban mantener la farsa, si evitaban que alguien descubriera la verdad, el dinero de la tontina sería suyo tarde o temprano. Sin embargo, la fortuna, como siempre, tenía otros planes. Cuando finalmente llegaron a la estación de Londres y les entregaron la caja, Morris y John no se dieron cuenta de un pequeño pero crucial detalle. No eran los únicos que estaban esperando un envío funerario esa noche. El intercambio inesperado. La estación de tren de Londres, en su inmenso bullicio, estaba llena de empleados transportando equipajes y cargamentos. Entre ellos, 2 cajas de madera idénticas esperaban a sus respectivos destinatarios. Una de ellas contenía el supuesto cadáver de Joseph Finsbury. La otra, propiedad de un hombre llamado M.R. Brown, contenía, algo completamente distinto. Pero en medio del ajetreo, los encargados entregaron la caja equivocada a Morris y John. Sin darse cuenta de que estaban recibiendo el bulto equivocado, los hermanos Finsbury subieron la caja a un carro alquilado y se dirigieron a la casa de Morris, convencidos de que su plan estaba funcionando a la perfección. No puedo creer que estemos haciendo esto, murmuró John, nervioso. Esto es ilegal. Es absurdo. Absurdo sería perder la tontina. Espetó Morris, sujetando con firmeza las riendas del carruaje. Escúchame, John, mientras nadie descubra la verdad, solo tenemos que esperar a que el viejo Masterman muera primero. John no estaba convencido. Pero Morris tenía un plan y, por ahora, parecía que todo estaba bajo control. Lo que no sabían era que la caja que transportaban no contenía lo que ellos creían. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, un hombre llamado M.R. Brown recibiría una caja que, para su horror,
contenía algo mucho más inquietante de lo que esperaba. Capítulo 4. La caja en la sala. Morris y John Finsbury llegaron a la casa de Morris bien entrada la noche, con la caja de madera firmemente asegurada en la parte trasera del carruaje alquilado. La tensión entre los dos hermanos era palpable. John apenas había pronunciado palabra desde que salieron de la estación de trenes. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad, nerviosismo y un creciente malestar por lo que estaban haciendo. «Voy a repetirlo una vez más», dijo John finalmente, con el ceño fruncido. «Esto es una locura». «Esto es una solución», corrigió Morris, azotando las riendas para apurar al caballo. ¿Qué otra opción teníamos? ¿Dejar que nos arrebataran la tontina? Es ilegal, insistió John. Es una locura. Es la única forma de asegurarnos el dinero, sentenció Morris. Mira, todo lo que tenemos que hacer es mantener esto en secreto por un tiempo. Nadie sabe que Joseph ha muerto. Mientras mantengamos la farsa, todo estará bien. John no estaba convencido, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Cuando llegaron a la casa de Morris, desmontaron del carruaje y se apresuraron a entrar, evitando cualquier mirada curiosa de los transeúntes nocturnos. La casa era una vivienda modesta en una calle tranquila de Londres, con una sala lo suficientemente grande para albergar la caja hasta que pudieran decidir qué hacer con ella. Arrastrar la caja al interior no fue tarea fácil. Era pesada y torpe de manejar. Tras varios minutos de empujar, levantar y soltar maldiciones, lograron colocarla en el centro de la sala, sobre una alfombra. Ambos se quedaron de pie, mirándola con respiraciones entrecortadas. «Bien», dijo Morris, limpiándose el sudor de la frente. «Ahora, necesitamos un plan». John se dejó caer en un sillón y pasó las manos por su rostro. Un plan. ¿Qué plan puede haber? Tenemos el cadáver de nuestro tío en una caja en tu sala. Exactamente, asintió Morris. Y necesitamos asegurarnos de que nadie descubra su muerte hasta que Masterman fallezca. John lo miró fijamente. ¿Y cómo se supone que vamos a hacer eso? No podemos simplemente fingir que sigue vivo. Morris comenzó a caminar de un lado a otro, pensando. Podemos decir que está enfermo, que no quiere ver a nadie. Algo que nos dé tiempo. Si logramos mantener la ilusión, cuando Masterman muera, podremos anunciar la muerte de Joseph poco después. John dejó escapar un suspiro profundo. Hay demasiadas cosas que pueden salir mal. Nada saldrá mal si somos cuidadosos, insistió Morris. Hubo un largo silencio en la habitación. La caja, inerte en el centro de la sala, parecía absorber toda la luz y el aire del lugar. Finalmente, John se levantó. Solo quiero que sepas que esto es idea tuya. Morris esbozó una sonrisa tensa. Por supuesto. ¿Cuándo he negado eso? John negó con la cabeza y se dirigió a la cocina en busca de un vaso de agua. Mientras tanto, Morris se acercó a la caja, inspeccionándola con más detenimiento. Suponía que en algún momento tendrían que abrirla para asegurarse de que el cuerpo estaba bien, pero no tenía prisa por hacerlo. Sin embargo, lo que Morris y John no sabían era que habían cometido un error colosal. La caja que tenían frente a ellos no contenía el cadáver de su tío Joseph. El destinatario equivocado. En otro rincón de la ciudad, en un pequeño almacén cerca del puerto, un hombre llamado M.R. Brown estaba pasando por una experiencia igual de desconcertante. M.R. Brown era un comerciante de artefactos y antigüedades de dudosa procedencia. Había hecho arreglos para recibir un envío especial esa noche, un gran baúl de madera que contenía una colección de figuras esculpidas, una mercancía valiosa que planeaba vender a un comprador extranjero. Cuando llegó a la estación a recoger su envío, los trabajadores le entregaron la caja con la misma eficiencia con la que habían despachado la de Morris y John. Sin sospechar nada, la llevó hasta su almacén y, con la emoción de un niño en Navidad, se dispuso a abrirla. Sin embargo, en cuanto retiró la tapa, su expresión cambió por completo. En lugar de encontrar su preciada mercancía, lo que tenía ante sí era un cadáver. Retrocedió de un salto, llevándose una mano a la boca para contener un grito. Sus ojos recorrieron el cuerpo con terror. Era el cadáver de un anciano, con barba blanca y ropa desgarrada, claramente una víctima del accidente ferroviario. El comerciante sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Pero qué diablos es esto?», susurró. Se quedó paralizado unos segundos,
tratando de procesar lo que veía. Su mente trataba de encontrar una explicación lógica. Quizás era una broma macabra. Quizás alguien había intercambiado los envíos. Y entonces, con una certeza aterradora, entendió la situación. Se habían equivocado de caja. El horror inicial fue reemplazado rápidamente por otra emoción. Pánico absoluto. M.R. Brown era un hombre con muchas conexiones, pero ninguna de ellas le ayudaría en un caso como este. Tener un cadáver en su almacén era lo último que necesitaba. Se pasó las manos por el cabello, respirando agitadamente. Si alguien descubría esto, si la policía llegaba a enterarse, estaría en un problema monumental. Tenía que deshacerse de la caja. Y tenía que hacerlo rápido. Una confusión que solo empeorará. Mientras M.R. Brown trataba de idear una forma de deshacerse del cadáver que le había sido entregado por error, Morris y John estaban sentados en la casa de Morris, todavía debatiendo qué hacer con la caja que creían contenía a su tío Joseph. Ninguno de los dos tenía la menor idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Ambos estaban convencidos de que todo estaba bajo control, de que su plan era infalible. Pero cuando finalmente abrieran la caja, descubrirían que su problema era mucho más grande de lo que habían imaginado. El enredo estaba lejos de resolverse. Y lo peor estaba aún por venir. Capítulo 5. La revelación. Morris y John llevaban ya un par de horas sentados en la sala, con la caja en medio de la habitación como un testigo mudo de su dilema. La tensión era palpable. John se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas y la mirada clavada en el suelo. Morris, en cambio, mantenía una postura rígida, tamborileando los dedos sobre el brazo del sillón. «Tenemos que abrirla», dijo finalmente John, rompiendo el incómodo silencio. Morris lo miró de reojo. «¿Para qué? Sabemos lo que hay dentro. No podemos simplemente tener un cadáver en una caja sin asegurarnos de que todo está en orden». Morris frunció el ceño. No quería hacerlo. Sentía que abrir la caja haría todo más real. Mientras permaneciera cerrada, aún podía engañarse a sí mismo pensando que su plan tenía sentido. Pero John tenía razón. No podían simplemente dejar el cadáver ahí sin verificar nada. «Está bien», dijo con un suspiro. «Pero lo hacemos rápido». Se levantó y buscó una palanca en la bodega. Cuando regresó, encontró a John de pie, cruzado de brazos, observando la caja con evidente incomodidad. «Vamos», murmuró Morris, insertando la punta de la palanca entre las tablas de la tapa. Con un crujido seco, la madera comenzó a ceder. Un clavo saltó. Luego otro. John se cubrió la nariz y la boca con un pañuelo, temiendo lo peor. Finalmente, Morris levantó la tapa con un esfuerzo final y se quedó helado. John, que esperaba lo peor, tardó unos segundos en darse cuenta de que algo no estaba bien. Morris seguía inclinado sobre la caja, completamente inmóvil. «¿Qué pasa?», preguntó John, acercándose. Morris no respondió. John se asomó, y lo que vio lo dejó sin palabras. La caja no contenía un cadáver. No había rastro alguno de Joseph Finsbury. En su lugar, dentro de la caja había una serie de objetos envueltos en tela y cuidadosamente dispuestos. Al abrir uno de los paquetes, Morris sacó una figura de marfil, tallada con exquisito detalle. Luego otra. Y otra. John parpadeó varias veces, aturdido. ¿Qué es esto? Morris respiró hondo, intentando mantener la calma. «No lo sé. Pero lo que sí sé es que no es nuestro tío». John se alejó un paso de la caja, llevándose las manos a la cabeza. «No puede ser. No puede ser». Morris se arrodilló junto a la caja y comenzó a revisar los objetos con desesperación. Había estatuillas, vasijas, pergaminos enrollados, una colección de antigüedades de gran valor. «Nos han dado la caja equivocada», exclamó John. Morris cerró los ojos un instante, tratando de contener la avalancha de pensamientos que inundaban su mente. Si ellos habían recibido la caja equivocada, entonces alguien más había recibido la suya. La otra caja. En ese mismo momento, en el almacén de M.R. Brown, la confusión y el pánico no hacían más que aumentar. El comerciante había pasado los últimos minutos recorriendo su almacén de un lado a otro, intentando encontrar una solución al problema que tenía frente a él. No podía llamar a la policía. No podía simplemente abandonar la caja en la calle. Y entonces se dio cuenta de algo.
Si él había recibido un cadáver por error, significaba que alguien más tenía su caja de antigüedades. Brown sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su colección estaba valorada en una pequeña fortuna. Si había caído en manos equivocadas, podía perder todo. Debía recuperar su caja. Y debía hacerlo rápido. Pero antes, tenía que deshacerse del cuerpo. Miró alrededor, buscando alguna solución. No podía simplemente volver a la estación y decir que le habían dado la caja equivocada. ¿Cómo explicaría que había abierto un cargamento ajeno? No, tenía que actuar con discreción. De pronto, una idea cruzó su mente. No era una buena idea, pero era lo mejor que se le ocurría en ese momento. Decidió contactar a alguien que pudiera ayudarlo a desaparecer la caja, sin hacer preguntas. El dilema de Morris y John. Mientras tanto, en la casa de Morris, la situación se volvía cada vez más desesperada. «Esto es un desastre», exclamó John, caminando de un lado a otro. «Ahora no solo tenemos que ocultar la muerte de nuestro tío, sino que además tenemos que encontrar su cadáver». «Tranquilízate», ordenó Morris, aunque su voz delataba su propia ansiedad. «Podemos solucionar esto». «¿Cómo?». Morris se pasó la mano por el rostro. No podía pensar con claridad. Había tantas cosas que podían salir mal. Primero, tenemos que encontrar quién tiene la caja con el cadáver. ¿Y cómo vamos a hacer eso? No sabemos a quién se la entregaron. Morris se quedó callado. John tenía razón. No tenía ninguna pista sobre el paradero de su tío. Pero entonces, un pensamiento le cruzó la mente. Tal vez la estación de tren tenga registros de los envíos de esa noche, dijo lentamente. Si logramos averiguar quién recibió la otra caja, podremos rastrear su ubicación. John pareció considerarlo por un momento. ¿Y si ya la abrieron? Morris tragó saliva. No quería ni pensar en esa posibilidad. Entonces, tendremos que llegar antes de que hagan algo con el cuerpo. El peso de la situación cayó sobre ellos como una losa. Habían comenzado la noche con la intención de ocultar un cadáver, y ahora estaban en una carrera desesperada por encontrarlo. «Mañana a primera hora iremos a la estación», dijo Morris con determinación. «No tenemos tiempo que perder». John no tenía mejor idea, así que asintió, aunque su expresión seguía reflejando preocupación. Los hermanos se quedaron en la sala, rodeados por el caos que ellos mismos habían provocado. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a la disparatada cadena de eventos que se estaba desarrollando. Pero la noche aún no había terminado. Y Morris y John estaban a punto de descubrir que el enredo en el que se habían metido estaba lejos de resolverse. Capítulo 6. Un rastro peligroso. La noche fue larga y llena de insomnio para Morris y John. A pesar de sus esfuerzos por calmarse, cada uno estaba sumido en sus pensamientos, dándole vueltas a la misma idea. Su tío Joseph estaba desaparecido y alguien más tenía su cadáver. Cuando el primer rayo de sol iluminó las calles de Londres, ambos estaban listos para salir. Apenas habían intercambiado palabras mientras desayunaban a medias, cada uno luchando con su propia ansiedad. Morris fue el primero en romper el silencio. «Bien, tenemos que ser estratégicos. No podemos simplemente llegar a la estación y exigir respuestas». «¿Y qué sugieres?», preguntó John con los brazos cruzados. «Diremos que hubo un error en un envío nuestro. Algo discreto. Nada que llame la atención». John soltó un resoplido. Ah, claro. Porque pedir información sobre un féretro extraviado es lo más común del mundo. Morris lo ignoró. Salieron de la casa con rapidez, asegurándose de dejar la caja con las antigüedades bien cerrada. Sabían que eventualmente tendrían que decidir qué hacer con ella, pero por ahora, su prioridad era encontrar el cuerpo de su tío antes de que alguien más lo hiciera público. La búsqueda en la estación. Cuando llegaron a la estación de trenes, el bullicio habitual de la mañana los envolvió de inmediato. Los pasajeros iban y venían, los empleados corrían de un lado a otro organizando equipajes y mercancías. Para cualquiera, era un día común en Londres. Pero para Morris y John, cada segundo que pasaba era una amenaza. Se acercaron al mostrador de atención de carga y equipajes. Un empleado de aspecto serio y gafas gruesas los recibió con una leve inclinación de cabeza. «¿En qué puedo ayudarles, señores?». Morris adoptó su tono más profesional. «Buenas.
Venimos a reportar un problema con un envío reciente. Anoche recibimos una caja equivocada. El empleado asintió con interés. ¿Podrían darme más detalles? Sí, claro, dijo Morris, tratando de mantener la calma. Era un paquete grande. Una caja de madera pesada. Creemos que hubo una confusión con otro envío y queremos rastrear a dónde fue a parar la nuestra. El empleado revisó un grueso libro de registros. Pasó las páginas lentamente, deteniéndose de vez en cuando para ajustar sus gafas. John, incapaz de soportar la tensión, miraba nerviosamente a su alrededor. Cada segundo que pasaba, su paranoia aumentaba. Finalmente, el empleado detuvo su búsqueda y señaló un nombre en la lista. Aquí está. Según nuestros registros, la caja que ustedes mencionan fue enviada a un tal M.R. Brown. Mr. Brown. Preguntó John, confundido. Sí, un comerciante de antigüedades. La dirección está aquí. Morris apenas pudo contener su alivio. Habían encontrado al destinatario equivocado. Muchas gracias, dijo, tomando nota de la dirección. Nos aseguraremos de solucionar este problema. El empleado asintió y volvió a su trabajo. Morris y John se alejaron rápidamente del mostrador. Esto es bueno, ¿verdad? Preguntó John. Ya sabemos quién tiene la caja. Sí, respondió Morris con tono serio, pero no sabemos si ya la abrió. John se quedó en silencio. Si M.R. Brown había descubierto el cadáver de su tío, las cosas podían complicarse mucho más de lo que ya estaban. Una visita indecisa. No perdieron tiempo y se dirigieron a la dirección proporcionada. El negocio de M.R. Brown estaba en una calle poco transitada, cerca del puerto. Desde afuera, el almacén tenía un aspecto envejecido, con una gran puerta de madera y una ventana polvorienta que dejaba entrever estanterías llenas de objetos de todo tipo. Morris respiró hondo y golpeó la puerta con firmeza. Silencio. Esperaron unos segundos y volvieron a golpear. Esta vez, se escucharon pasos del otro lado. La puerta se entreabrió y una figura delgada y de rostro tenso apareció ante ellos. ¿Qué quieren?, preguntó M.R. Brown con recelo. Morris sonrió con la mejor expresión de amabilidad que pudo fingir. Disculp, somos los Finsbury. Creemos que anoche ocurrió un error en la estación de trenes y que recibió un paquete que nos pertenecía. El comerciante los observó con cautela. ¿De qué paquete están hablando? Morris intentó mantenerse calmado. Era una caja de madera, grande y pesada. Hubo una confusión con los envíos. Creemos que le entregaron la nuestra por accidente. Brown on trasero los ojos. Su actitud estaba lejos de ser amistosa. ¿Y qué había en esa caja suya? Morris y John intercambiaron miradas. Sabían que cualquier respuesta podía meterlos en más problemas. Documentos, respondió finalmente Morris. Papeles y registros antiguos. Nada valioso, pero importante para nuestra familia. Brown los miró fijamente. No sé de qué están hablando. No recibí ninguna caja así. Morris sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿Este seguro? Muy seguro, afirmó Brown. Ahora, si me disculpan, estoy ocupado. Antes de que pudieran insistir, Brown cerró la puerta en sus narices. Morris y John se quedaron de pie en la acera, desconcertados. Está mintiendo, murmuró John. Tiene la caja. Lo sé, susurró Morris, pero la pregunta es, ¿por qué no quiere devolverla? Un secreto peligroso. Lo que Morris y John no sabían era que M.R. Brown ya había descubierto la verdad. Después de abrir la caja la noche anterior, el comerciante había entrado en pánico. Un cadáver en su almacén era lo último que necesitaba. Sabía que la policía haría preguntas. Sabía que cualquier implicación en un asunto así podría acabar con su negocio, o peor. Así que había tomado una decisión desesperada. Horas antes de que los Finsbury llegaran a su puerta, Brown ya había movido el cadáver a otra parte. El problema era que ahora no podía deshacerse de los Finsbury tan fácilmente. Si lo estaban buscando, significaba que sabían que él tenía la caja. Y si sabían eso, tal vez también sabían demasiado. Mientras Morris y John se alejaban de la tienda, frustrados por la falta de respuestas, Brown cerró las cortinas de la ventana y murmuró para sí mismo. No voy a dejar que esto me arruine. El comerciante tenía un plan.
Y Morris y John estaban a punto de descubrir que recuperar el cadáver de su tío no iba a ser tan sencillo como pensaban. Capítulo 7. La trampa. Morris y John caminaban por las calles de Londres, con la mente llena de incertidumbres y angustias. El encuentro con Mr. Brown no solo había sido inútil, sino también sospechosamente evasivo. Los dos hermanos intercambiaban miradas, conscientes de que la situación estaba más fuera de control de lo que jamás imaginaron. «Esto es una locura», dijo John, rompiendo el silencio. «No puedo creer que estemos en esto». Morris frunció el ceño, su mirada fija en el suelo mientras caminaba. «No tenemos otra opción. Tenemos que recuperar la caja, antes de que alguien más la descubra. Si Mr. Brown está mintiendo, probablemente haya algo mucho más grande en juego». «Claro que está mintiendo. ¿Qué otra cosa podría estar haciendo con una caja que claramente no le pertenece?» Morris no dijo nada, pero su mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Tenía la sensación de que estaban cerca de algo más grande, algo que aún no lograban comprender del todo. Finalmente, llegaron a una decisión. No podían simplemente esperar a que Mr. Brown les entregara la caja por las buenas. Necesitaban una forma de hacer que hablara, de forzarle a entregar lo que sabían que tenían. Pero cómo hacerlo sin llamar la atención ni poner en peligro sus propios intereses era un misterio. «Vamos a seguirlo», dijo Morris con voz baja. John lo miró, perplejo. Seguirlo. ¿Y qué vamos a hacer, asaltarlo? No. Pero necesitamos saber qué está ocultando. Si tiene lo que buscamos, tendremos que tomar medidas. Pero antes, tenemos que averiguar qué está haciendo. Sin más explicaciones, los dos hermanos se apostaron en una esquina, al otro lado de la calle, esperando a que Mr. Brown saliera de su almacén. El giro de los acontecimientos. El sol se estaba poniendo, y la luz del día comenzaba a desvanecerse, pero la calle seguía llena de gente. Finalmente, después de lo que les pareció una eternidad, la puerta del almacén de Mr. Brown se abrió y él salió apresuradamente, mirando hacia ambos lados como si temiera ser seguido. Llevaba un sombrero de ala ancha y un abrigo oscuro que le ayudaba a ocultarse en la penumbra. Morris y John intercambiaron miradas. «¿Qué hace?», susurró John. «No lo sé», respondió Morris, «pero lo vamos a averiguar». Comenzaron a caminar discretamente detrás de él, manteniendo una distancia prudente para no ser notados. Mr. Brown avanzaba rápido, como si tuviera algo urgente que hacer. Se internó en una zona más oscura de la ciudad, alejándose del bullicio. «¿Qué pasa si nos descubre?», preguntó John en voz baja. «No lo hará», dijo Morris. Solo mantén la calma. Mr. Brown giró una esquina, entrando en un callejón poco iluminado. Al fondo, en la oscuridad, se podía distinguir una puerta de hierro, que parecía llevar a un almacén o taller. Cuando Brown llegó allí, tocó un código de golpes específicos en la puerta. Una rendija se abrió y, tras una breve conversación que no pudieron oír, la puerta se cerró tras él. «¿Qué diablos es esto?», preguntó John, asomándose a la esquina del callejón. Morris hizo un gesto para que se apartara. «No lo sé, pero está claro que está involucrado en algo más». Ambos se quedaron allí, observando la puerta cerrada, hasta que finalmente decidieron acercarse un poco más para averiguar lo que estaba sucediendo. No querían ser vistos, así que se movían con cautela, manteniéndose en las sombras. El encuentro inesperado. De repente, mientras estaban a punto de acercarse al edificio, escucharon pasos detrás de ellos. Un hombre apareció a la vuelta de la esquina, caminando rápidamente. Morris y John se agacharon detrás de unos barriles para evitar ser vistos. El hombre se detuvo cerca de la puerta de hierro, miró alrededor y luego golpeó el mismo código que Mr. Brown había tocado. La puerta se abrió y el hombre desapareció en la oscuridad, al igual que Brown minutos antes. «¿Quién más está entrando ahí?», susurró John, con los ojos muy abiertos. Morris no respondió de inmediato. Estaba demasiado absorto en lo que estaba viendo. Algo no estaba bien. Había algo extraño en ese edificio, algo que no podía descifrar aún, pero que claramente involucraba a más personas. Morris se acercó lentamente a la puerta de hierro, agachándose cerca para intentar escuchar cualquier sonido proveniente del interior. Era difícil, porque las paredes del callejón reflejaban el sonido y hacían que todo se sintiera aún más oscuro y lejano. «¿Qué crees que está pasando?», preguntó John, sin atreverse a moverse del lugar.
Morris se quedó callado, con el rostro tenso. Estaba a punto de dar un paso hacia la puerta cuando, de repente, se escuchó un ruido detrás de él. Alguien estaba saliendo del callejón, y Morris se giró rápidamente. Era un hombre corpulento con un abrigo largo. Al verlo acercarse, Morris reconoció su rostro inmediatamente. Era un hombre de aspecto sombrío, conocido en los bajos fondos de la ciudad por su vinculación con el crimen organizado. Había oído hablar de él, aunque nunca había tenido la oportunidad de encontrarse con él personalmente. El hombre se acercó sin decir palabra alguna, y su mirada fija hacia los hermanos hizo que un escalofrío recorriera sus espinas. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó el hombre con voz grave. Jon dio un paso atrás, instintivamente nervioso, pero Morris se adelantó, intentando mantener la calma. «Solo estamos buscando algo», dijo, su voz más tensa de lo que habría deseado. El hombre lo observó en silencio por un momento. Luego, con una sonrisa siniestra, dio un paso hacia ellos. «¿Y qué creen que van a encontrar aquí? Este no es un lugar para turistas». Morris intentó mantener el control, pero algo le decía que estaban a punto de meterse en algo mucho más peligroso de lo que imaginaban. El hombre los miró un último instante, antes de hablar de nuevo. «Si están buscando algo que no les pertenece, mejor abandonen la idea antes de que les cause más problemas de los que puedan manejar». Con esas palabras, el hombre dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta de hierro. Morris y Jon se quedaron allí, congelados, sin saber qué hacer. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Lo que fuera que estuviera ocurriendo en ese lugar, sabían que se estaba complicando mucho más de lo que podían manejar. Y ahora, no solo tenían que encontrar el cadáver de su tío, sino que también se encontraban atrapados en una trampa peligrosa. Capítulo 8. La revelación inesperada. El ambiente en el callejón se sentía espeso, como si la oscuridad misma estuviera esperando a devorar todo lo que se moviera. Morris y Jon se quedaron de pie, mirando la puerta de hierro, donde el hombre sombrío había desaparecido minutos antes. El eco de sus pasos retumbaba en sus mentes, creando una sensación de claustrofobia que les nublaba el juicio. ¿Qué estaba pasando realmente aquí? «No puedo creerlo», murmuró Jon, rompiendo el silencio. «Estábamos tan cerca, y ahora esto. ¿Quién era ese hombre?». Morris, aún tenso, observó el callejón con cautela. Se frotó la barbilla, intentando pensar con claridad. Sabía que no podían quedarse ahí mucho tiempo, pero la incertidumbre de la situación los mantenía anclados en el mismo lugar. Ese hombre no era alguien común. Lovist. Conoce a M.R. Brown. Tal vez está involucrado en todo esto, y lo que pasó con la caja. Se detuvo, como si de repente todo estuviera encajando. Tal vez no es solo un asunto de la familia. Jon lo miró fijamente. Morris había tocado un punto clave. Si el hombre conocía a M.R. Brown, entonces esto no era solo un error de envío. Había algo mucho más oscuro sucediendo detrás de todo esto. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Jon, sintiendo el peso de la tensión aumentar entre ellos. Morris pensó un momento antes de responder. «Necesitamos más información. Pero primero, tenemos que alejarnos de aquí antes de que ese hombre decida volver. Si no nos ve, tal vez tengamos una oportunidad de seguir investigando sin ser descubiertos». El regreso a la casa. Decidieron abandonar el callejón y caminar rápidamente hacia una zona más segura. Las luces de la ciudad parpadeaban mientras las sombras se alargaban con la caída de la noche. Mientras caminaban, la paranoia de ser seguidos no los dejaba tranquilos. Cada giro de cabeza, cada murmullo de la multitud les parecía sospechoso, como si algo o alguien estuviera al acecho. Cuando llegaron finalmente a la casa, lo primero que hicieron fue revisar la caja de madera que había causado todo este caos. Había sido guardada en una pequeña bodega, una habitación de la planta baja que nunca usaban, por lo que quedaba bien oculta. Morris la miró con detenimiento, como si al hacerlo fuera a encontrar la clave que tanto necesitaban. Pero, aunque la caja seguía allí, intacta, sentía que algo había cambiado. Algo que no podían ver a simple vista, pero que estaba claramente presente en el aire. «¿Qué estamos buscando exactamente?», preguntó Jon, mirando a su hermano con cierto nerviosismo. Morris suspiró profundamente antes de responder. «No lo sé. Pero tengo la sensación de que la clave de todo esto está en la caja. Quizás el cadáver de tío Joseph es solo una parte de la historia.
Es probable que esté relacionado con algo mucho más grande, algo que M.R. Brown no quiere que descubramos. Ambos se quedaron mirando la caja. Un sentimiento de malestar comenzó a invadirlos. Una nueva pista. El papel olvidado. Decidieron abrir la caja, con una mezcla de nervios y ansiedad. El cerrojo cedió con facilidad, y al abrirla, descubrieron que, además del cadáver de su tío, había algo más en el fondo. Algo que no habían notado antes, tal vez por la urgencia con la que habían cerrado la tapa aquella primera vez. Morris metió la mano y, con cuidado, sacó un pequeño paquete de papeles enrollados. Estaba atado con una cuerda, y la tinta de algunos documentos se había desvanecido ligeramente, como si hubiera estado en contacto con la humedad o el tiempo. ¿Qué es esto?, preguntó John, mientras observaba a Morris desenvolver el paquete. Morris desenrolló los papeles, y a medida que los extendía sobre la mesa, la verdad comenzó a revelarse. Eran mapas. Mapas de varias propiedades en la ciudad, pero no de cualquier tipo de propiedad. Eran lugares con conexiones a antiguos negocios, todos relacionados con la familia Finsbury y su fortuna perdida. Esto no tiene sentido, dijo Morris, mirando a su hermano. ¿Por qué tío Joseph tendría estos mapas? Y, lo más importante, ¿por qué estarían ocultos en su cadáver? John comenzó a leer en voz baja algunas de las anotaciones que acompañaban los mapas. La letra estaba escrita con urgencia, como si se hubiera apurado a anotar algo antes de que fuera demasiado tarde. El secreto está en el reloj. No lo dejes escapar. Nadie debe saber que está aquí. John levantó la vista, sorprendido. ¿Qué significa eso? Morris frunció el ceño, pensativo. Sabía que esas palabras no podían ser una coincidencia. Algo grande, mucho más que un simple error de envío, estaba ocurriendo. Todo apuntaba a que su tío Joseph había estado envuelto en una red de secretos, una red que involucraba tanto a M.R. Brown como al hombre sombrío con el que se habían cruzado. El reloj, murmuró Morris, mirando los papeles con más atención. Es probable que se refiera a un objeto. Algo importante, algo que ya debe estar en manos de otra persona. John miró los mapas con creciente inquietud. ¿A qué reloj te refieres? Uno antiguo. Recuerdo que cuando éramos niños, mi tío siempre hablaba de un reloj que tenía en su colección personal. Pero nunca dejaba que nadie lo tocara. Decía que era muy valioso, que tenía un valor más allá de lo material. Morris dejó de hablar al darse cuenta de lo que estaba implicando. Ese reloj debe ser la clave de todo. Una nueva dirección. Sin perder más tiempo, Morris comenzó a revisar los mapas en busca de una pista. Algo que los guiara hacia el reloj perdido. Después de unos momentos, finalmente encontró una propiedad destacada en los documentos. Una mansión en las afueras de Londres, cerca de los acantilados. Aquí está, dijo Morris, señalando un punto en el mapa. Es la casa de la familia Aylward. La propiedad está marcada como de alto valor. John miró el mapa con desconfianza. ¿Y crees que el reloj está allí? Morris asintió lentamente. Es lo único que tiene sentido. Tío Joseph tenía una conexión con la familia Aylward. Quizás el reloj ha estado oculto allí todo este tiempo. Ambos se miraron, sabiendo que ahora su misión estaba clara. Tenían que dirigirse hacia la mansión de la familia Aylward, sin importar lo que tuvieran que enfrentar. El reloj era la última pieza del rompecabezas. Pero en su búsqueda, también sabían que cada paso los llevaba más cerca del peligro. Capítulo 9. La mansión de los Aylward. El viento soplaba con fuerza esa mañana, trayendo consigo el frío característico de la costa. Morris y John viajaban en silencio hacia las afueras de Londres, sus mentes llenas de pensamientos contradictorios y preocupaciones. Sabían que la mansión de los Aylward estaba a unas pocas horas en coche de la ciudad, en un terreno apartado y aislado por bosques y colinas. La idea de llegar allí les causaba cierto malestar, pero la promesa del reloj, ese objeto que parecía tener tanta importancia en la vida de su tío Joseph, los impulsaba a seguir adelante. ¿Y si nos están tendiendo una trampa?, preguntó John de repente, su voz tensa. Morris, que había estado mirando por la ventana, no respondió inmediatamente. El paisaje que se extendía ante él era gris y desolado, pero también evocaba una sensación de misterio. Finalmente, se giró hacia su hermano. Es posible, dijo con cautela.
Pero si realmente queremos descubrir la verdad sobre la caja y lo que pasó con el tío Joseph, tenemos que ir allí. No podemos seguir esperando que las respuestas lleguen solas. Y más importante aún, tenemos que averiguar qué relación tiene el reloj con todo esto. Jon asintió, aunque no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. La idea de enfrentarse a más secretos y mentiras lo inquietaba, pero sabía que no había marcha atrás. Necesitaban encontrar respuestas, y la mansión de los Ashworth parecía ser el siguiente paso. La llegada a la mansión. Cuando llegaron a la mansión, el primer impacto fue la soledad. El lugar estaba apartado, rodeado de altos muros de piedra que se perdían en la niebla. La propiedad estaba rodeada de un denso bosque de robles y abetos que le conferían un aire sombrío. A lo lejos, la enorme mansión se erguía, como una antigua fortaleza, con sus torres góticas y ventanas oscuras. El edificio parecía haber sido construido hace siglos, con una arquitectura majestuosa pero algo deteriorada por el paso del tiempo. «Esto no me gusta nada», murmuró Jon, mirando la mansión desde su asiento en el coche. La sensación de desolación era palpable. «No nos dejemos llevar por las apariencias», respondió Morris, con una mirada firme. «Vamos a entrar, buscar el reloj, y descubrir qué conexión tiene con todo lo que está pasando». Ambos salieron del coche y caminaron hacia la puerta principal. Una vez allí, Morris tocó el timbre, y al cabo de unos minutos, la puerta se abrió lentamente, revelando a un mayordomo de aspecto serio, con un uniforme negro y una expresión que reflejaba una mezcla de formalidad y desconfianza. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó el mayordomo, con voz grave. Morris se adelantó, mostrando el rostro serio que había adoptado desde que comenzaron esta peligrosa travesía. «Somos familiares de Joseph Finsbury», dijo, y el mayordomo levantó una ceja al escuchar el nombre. Sin embargo, no comentó nada al respecto. «Venimos a hablar sobre algunos asuntos familiares. Necesitamos ver a la señora Ashworth». El mayordomo asintió, aunque su mirada parecía no estar del todo convencida. Después de unos segundos de silencio, hizo un gesto para que entraran. «Síganme, por favor». Dentro de la mansión. El interior de la mansión era impresionante. Las paredes estaban adornadas con tapices antiguos, y los muebles, aunque antiguos, lucían bien cuidados. La mansión parecía haberse detenido en el tiempo, conservando un aire de grandeza de épocas pasadas. El mayordomo los guió por varios pasillos oscuros hasta llegar a una gran sala de estar, donde la señora Ashworth los esperaba. La mujer era alta, de porte elegante, con el cabello gris recogido en un moño y una mirada fría y calculadora. A pesar de su edad, su presencia imponía respeto. Al ver a Morris y Jon, sus ojos se entrecerraron, pero no dijo nada al principio. En lugar de eso, se limitó a observarlos con detenimiento. «¿De qué se trata esto?», preguntó finalmente, su voz firme. Morris se adelantó, manteniendo la calma. «Estamos buscando información sobre mi tío, Joseph Finsbury. Sabemos que tenía una conexión con su familia, y creemos que hay algo importante aquí relacionado con él. Un reloj, para ser más específicos». La señora Ashworth pareció reaccionar ante la mención del reloj, pero rápidamente controló su expresión. «Un reloj», murmuró, y su rostro se endureció aún más. «¿Qué tienen que ver ustedes con ese reloj?». Morris se quedó mirándola, consciente de que estaba tocando un tema delicado. Decidió ser directo. «Sabemos que mi tío ocultó algo importante antes de su muerte, algo relacionado con ese reloj. Si no nos ayuda, no podremos entender lo que ocurrió. No solo con él, sino con todo esto». La señora Ashworth lo miró fijamente durante un largo momento. Finalmente, suspiró y se levantó de su sillón, señalando una puerta al fondo de la sala. «Síganme, pero deben saber que lo que están buscando aquí está mejor olvidado. Es un asunto que pertenece al pasado, y no tiene lugar en el presente». Sin decir más, comenzó a caminar hacia la puerta, que los conducía a una pequeña biblioteca privada. La habitación estaba llena de libros antiguos y objetos de valor, pero lo que más llamó la atención de Morris y Jon fue una vitrina de vidrio en el centro de la habitación. Dentro de ella, cuidadosamente exhibido, estaba un reloj antiguo, un reloj que brillaba con una luz extraña a pesar de la oscuridad de la habitación. La señora Ashworth se acercó a la vitrina, y con una mirada melancólica, tocó la superficie de cristal. «Este es el reloj de la familia», dijo en voz baja.
Fue un legado que se transmitió durante generaciones. Pero, ¿por qué ahora, después de tanto tiempo, buscan ustedes algo que nunca estuvo destinado a ser encontrado? Morris dio un paso hacia ella, su corazón acelerado. Había algo en la actitud de la señora Aylward que lo inquietaba. Su tono de voz, la forma en que evitaba mirarlo a los ojos. Era evidente que sabía más de lo que estaba dispuesta a decir. ¿Qué oculta este reloj?, preguntó Morris, con firmeza. La señora Aylward lo miró finalmente, sus ojos cargados de una tristeza profunda. Lo que está oculto aquí no es solo un objeto. Este reloj guarda una historia, una que involucra a todos los que estuvieron cerca de él. Y si lo destapan, no habrá vuelta atrás. La atmósfera en la sala se volvió tensa. Algo importante estaba por revelarse, y Morris sentía que finalmente estaban cerca de descubrirlo. ¿Qué significa eso?, preguntó John, mientras miraba fijamente el reloj en la vitrina. La señora Aylward suspiró profundamente, con voz casi imperceptible, murmuró. Este reloj no es solo un símbolo. Es la clave para desvelar un secreto que podría destruir todo lo que creían saber sobre su familia, y sobre la muerte de su tío Joseph. Capítulo 10. El secreto del reloj. La sala se quedó en completo silencio tras las palabras de la señora Aylward. Morris y John se miraron entre sí, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. La atmósfera densa en la biblioteca pesaba sobre ellos como una manta, cargada de misterios no resueltos, secretos que habían estado ocultos durante generaciones. ¿Qué podría ocultar un simple reloj para que la señora Aylward hablara con tanta gravedad? ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Morris, intentando mantener la calma. Su voz resonó en la sala, pero no lograba disipar la tensión que llenaba el aire. La señora Aylward se acercó a la vitrina de vidrio, sus dedos rozando con suavidad la superficie. Durante un momento, pareció perdida en sus propios pensamientos, como si luchara por decidir si debía contar la verdad o seguir ocultando lo que sabía. Finalmente, sus ojos se alzaron hacia ellos, y con un suspiro profundo, dijo: «Este reloj es más que un simple objeto de lujo. Fue parte de un pacto, un acuerdo que mi familia hizo hace muchos años. Un acuerdo que involucró a su tío Joseph y a otras personas poderosas. Este reloj guarda la clave para entender el pasado, pero también para desatar algo que mejor hubiera permanecido enterrado». John, que estaba al borde de la impaciencia, dio un paso adelante. ¿Un pacto? ¿Qué tipo de pacto? Su voz estaba llena de incredulidad. Podía sentir que algo oscuro se cernía sobre ellos, pero aún no lograba comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. La señora Aylward los miró por un largo momento, y luego, con un gesto casi imperceptible, hizo un movimiento hacia la vitrina. Con una llave que sacó de su bolsillo, giró el pequeño cerrojo de cristal y abrió la puerta de la vitrina. El reloj, que hasta ese momento había estado encerrado en su caja de cristal, fue finalmente revelado en su totalidad. Era un reloj antiguo, de oro envejecido, con intrincados grabados en su superficie. Su esfera era de un verde profundo, con números romanos enmarcando el tiempo. Pero lo que realmente destacaba era la parte posterior del reloj, donde una inscripción, casi imperceptible, estaba grabada: «El tiempo no perdona». Las palabras parecían simples, pero al observarlas con más atención, parecían contener una advertencia, un eco de algo mucho más siniestro. «Ese reloj fue creado en un momento crítico de la historia de nuestra familia», continuó la señora Aylward, con una mirada fija en el objeto. «Fue forjado con el propósito de ocultar un secreto muy valioso. Un secreto que muchos, incluido su tío y otros miembros influyentes de la sociedad, intentaron proteger a toda costa». Morris se adelantó, su curiosidad ahora al límite. Este reloj estaba conectado a algo mucho más grande de lo que podían haber imaginado. Su intuición le decía que este objeto era clave, y no solo en la historia de su familia, sino en una red mucho más vasta. «¿Qué tipo de secreto?», preguntó en voz baja. La señora Aylward suspiró nuevamente, pero esta vez, parecía dispuesta a hablar. Se apartó un paso del reloj y comenzó a caminar lentamente por la sala, como si necesitara organizar sus pensamientos antes de continuar. Mucho antes de que su tío Joseph desapareciera, hubo un acuerdo entre ciertas familias. Un acuerdo que involucraba grandes riquezas, pero también mucho poder. Mi familia, los Aylward, poseíamos información confidencial sobre ciertas transacciones ilícitas, pero no fue solo dinero lo que estuvo en juego.
Había algo más, algo que muchos preferirían que nunca saliera a la luz. El reloj era la forma de sellar ese pacto. John, que había estado observando en silencio, no pudo evitar interrumpirla. ¿Estás diciendo que el reloj no solo tiene valor como objeto, sino que representa un acuerdo criminal? ¿Algo relacionado con mi tío? La señora Aylward asintió, aunque su rostro reflejaba una profunda tristeza. Exactamente. Este reloj es la representación de un legado oscuro. Mi familia, y otras familias involucradas, usaron este reloj para sellar su lealtad. Era un símbolo, pero también una herramienta para controlar lo que se sabía y lo que no. Morris asimilaba las palabras de la señora Aylward, y a medida que lo hacía, comenzaba a entender el panorama. El tío Joseph había estado involucrado en algo mucho más grande y peligroso de lo que se había imaginado. Y lo peor de todo, parecía que todo esto estaba relacionado con el misterioso pacto que aún no entendían por completo. ¿Y qué pasa con el cadáver de mi tío?, preguntó Morris, incapaz de contenerse más. ¿Está muerto porque intentó revelar este secreto? ¿Fue por eso que lo enviaron en una caja? La señora Aylward se detuvo y lo miró fijamente. Sus ojos mostraban una tristeza profunda, pero también una determinación inquebrantable. Lo que ocurrió con su tío fue una tragedia, pero también una advertencia. Cuando alguien como él intenta romper el pacto, no es simplemente ignorado. Los que están detrás de esta conspiración no dudan en eliminar cualquier amenaza. Y lo que más temían era que él hablara. Un estremecimiento recorrió la espalda de Morris. El temor de que su tío hubiera sido asesinado por algo tan oscuro y antiguo lo sacudió con fuerza. Si realmente había tratado de revelar lo que sabía sobre el reloj, entonces su vida había estado en peligro mucho antes de lo que imaginaba. ¿Quién más está involucrado en esto?, preguntó John, su voz llena de tensión. La señora Aylward hizo una pausa. Parecía que algo la retenía, como si luchara con la decisión de seguir adelante. Hay muchos involucrados, respondió finalmente, con una mirada sombría. Gente influyente, con poder y recursos. Algunas de esas personas siguen vivas, y no querrán que lo que ocurrió salga a la luz. Están dispuestos a hacer todo lo necesario para proteger lo que han construido, incluso si eso significa que más vidas se pierdan. Morris y John intercambiaron una mirada cargada de gravedad. Lo que habían empezado a descubrir solo era la punta del iceberg. La trama de traiciones y secretos estaba mucho más extendida de lo que pensaban, y ahora estaban atrapados en un juego peligroso que podría costarles más que sus vidas si no tenían cuidado. La señora Aylward miró el reloj una vez más antes de hablar. Lo que deben entender es que este reloj no solo contiene el pasado, sino también el futuro de aquellos que se atreven a desenterrarlo. Si quieren saber la verdad, deberán enfrentarse a aquellos que no quieren que la historia se revele. Y créanme, no será fácil. Morris sintió como una ola de tensión lo invadía. Ya no podían dar marcha atrás. Ahora, el destino de su familia, y probablemente el suyo, dependía de descubrir lo que el reloj ocultaba y, sobre todo, quién estaba dispuesto a detenerlos antes de que lo consiguieran. Capítulo 11. La sombra de la conspiración. La señora Aylward se apartó del reloj, cerrando la vitrina con suavidad, pero sus palabras seguían flotando en el aire. Morris y John permanecieron en silencio, digiriendo lo que acababan de escuchar. El reloj no era solo un objeto de lujo, era el núcleo de una historia oscura, de un pacto sellado con vidas y secretos que amenazaban con destruir todo lo que conocían. El tío Joseph había estado a punto de revelar la verdad, pero alguien lo había callado, y ahora ellos estaban en la misma senda peligrosa. ¿Cómo podemos saber si lo que dices es cierto?, preguntó John, su voz grave, mientras observaba el reloj. La tentación de tocarlo era casi incontrolable, pero sabía que hacer eso podría desencadenar algo irreversible. La señora Aylward lo miró, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Su rostro no mostraba signos de sorpresa, solo un cansancio profundo, como si el peso de los años de secretos estuviera finalmente pasándole factura. Lo que les digo no es una invención, pero tampoco es fácil de probar. El reloj es solo un símbolo, pero es también una marca de poder. Un poder que ha sido protegido por generaciones, y que algunos están dispuestos a mantener a toda costa. Si buscan la verdad, deben estar preparados para enfrentarse a las consecuencias. Morris no podía apartar la vista del reloj. Su mente estaba llena de preguntas, pero sabía que ahora más que nunca debía mantenerse alerta.
Había algo inquietante en la atmósfera, algo que no terminaba de encajar. El miedo de descubrir lo que su tío había encontrado antes de morir era real, pero aún quedaba una incógnita importante. ¿Por qué su tío había elegido enviarles a ellos el reloj y la caja? ¿Qué pasó exactamente con el tío Joseph? Preguntó Morris, su voz cargada de angustia. Quería respuestas, pero las palabras de la señora Edgeworth solo aumentaban su confusión. La señora Edgeworth se quedó en silencio por un momento, como si las palabras le costaran. Finalmente, respiró profundamente y comenzó a hablar con voz temblorosa. Mi familia ha estado involucrada en muchas cosas a lo largo de los años, y aunque el reloj parecía ser el último vestigio de nuestro legado, lo que mi hermano y otros miembros de la familia hicieron fue mucho más siniestro. El tío Joseph había descubierto algo importante, algo relacionado con este reloj. De hecho, estaba investigando un documento que podría destruir el equilibrio de poder entre algunas de las familias más influyentes, y por ello, su vida estaba en peligro. John se acercó rápidamente, como si quisiera aclarar lo que acababa de escuchar. ¿Estás diciendo que mi tío murió por intentar desenmascarar a estas personas? ¿Por intentar descubrir lo que realmente había detrás del reloj? La señora Edgeworth lo miró con una mezcla de compasión y temor. Sí. Su muerte no fue un accidente. Fue un mensaje. Un mensaje para todos los que pudieran estar dispuestos a hacer lo mismo que él, desenterrar lo que estaba enterrado. Y eso, les puedo asegurar, no es algo que puedan hacer sin consecuencias. La tensión en la sala aumentó. Morris y John intercambiaron miradas cargadas de una comprensión silenciosa. Sabían que no podían dar un paso atrás ahora. Estaban demasiado involucrados, demasiado cerca de la verdad. Pero la verdad era un veneno, y ambos sabían que encontrarla podría ser mucho más peligroso de lo que habían anticipado. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Morris, su tono ahora más serio. El miedo y la incertidumbre se habían mezclado con la determinación de obtener respuestas. La señora Edgeworth se detuvo frente a una ventana grande que daba al jardín, mirando hacia el exterior. Sus ojos reflejaban un dolor profundo. Hace muchos años, mi familia firmó un pacto. Lo que comenzó como una pequeña alianza para proteger ciertos intereses terminó transformándose en algo mucho más oscuro. Las personas involucradas en este acuerdo eran poderosas, y con el tiempo, se dieron cuenta de que el reloj contenía una pieza esencial de información. Cuando su tío Joseph comenzó a investigar, comenzaron a temer que él fuera a destapar algo que podría arruinar sus vidas. Morris dio un paso hacia ella, sintiendo que ya no había vuelta atrás. ¿Y el reloj? ¿Qué significa realmente? ¿Qué información guarda? La señora Edgeworth cerró los ojos, como si preparara sus palabras. El reloj guarda la clave para acceder a un conjunto de documentos que podrían cambiar la historia de muchas familias poderosas. Es un código, una especie de mapa para encontrar lo que queda de un legado secreto. Y tu tío Joseph lo sabía. Él estaba a punto de descubrir todo, pero antes de que pudiera actuar, lo encontraron. Y lo hicieron desaparecer. Un estremecimiento recorrió la columna de Morris. El reloj era mucho más que una simple reliquia de la familia. Era el último vestigio de una conspiración tan grande que se extendía mucho más allá de la familia Edgeworth. ¿Y ahora qué?, preguntó John, viendo a la señora Edgeworth con una mirada fija. Él sentía que las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar, pero a medida que avanzaban, se adentraban en un territorio aún más peligroso. Ahora, si ustedes realmente quieren saber lo que sucedió con su tío, y por qué su muerte fue tan silenciosa, deben seguir el camino que él empezó. El reloj no es solo una pieza de la historia, es el primer paso. Pero deben ser cautelosos, porque quienes están detrás de esto no permitirán que lleguen tan lejos. Ellos harán todo lo que sea necesario para asegurarse de que el reloj y sus secretos se queden donde deben estar. Un escalofrío recorrió la espalda de Morris. Ahora entendía lo que su tía había dicho sobre enfrentarse a algo mucho más grande de lo que podían imaginar. Estaban atrapados en una red de poder, y ya no podían dar marcha atrás. ¿Cómo podemos confiar en ti?, preguntó Morris, dudoso. La señora Edgeworth lo miró por encima del hombro, su expresión seria, casi triste. No estoy pidiendo que confíen en mí, solo les estoy dando la oportunidad de decidir. El reloj es suyo ahora. Si quieren descubrir lo que realmente ocurrió, será mejor que estén preparados para lo que se avecina.
Los secretos que han estado ocultos por generaciones no dejarán de perseguirlos. Morris respiró profundamente. Sabía que la señora Aylward tenía razón. Había llegado demasiado lejos como para retroceder. Su única opción era seguir adelante, enfrentarse a lo que fuera necesario para descubrir la verdad. Con una determinación renovada, Morris se giró hacia su hermano. Tenemos que hacerlo. No podemos dejar que el sacrificio de nuestro tío haya sido en vano. Jon asintió, aunque su rostro mostraba signos de incertidumbre. La decisión estaba tomada. Ya nada podría detenerlos. El reloj era solo el principio, y lo que estaba por venir sería más peligroso de lo que jamás habían imaginado. Pero el viaje hacia la verdad estaba comenzando, y con él, una serie de eventos que los arrastrarían a las sombras de una conspiración sin igual. Capítulo 12. El camino oculto. La decisión estaba tomada. Morris y Jon sabían que ya no había vuelta atrás. Lo que habían comenzado a descubrir solo era el principio de algo mucho más grande, y el reloj, ahora en sus manos, era la clave para desentrañar los oscuros secretos que habían estado ocultos durante generaciones. La señora Aylward los observaba en silencio, consciente de la gravedad de lo que estaban a punto de emprender. No dijo nada más, solo hizo un gesto hacia la puerta, como si los estuviera despidiendo de la única manera en que podía hacerlo, dejándolos seguir su propio destino. Morris tomó el reloj con firmeza, su peso ahora más simbólico que nunca. Este pequeño objeto, dorado y envejecido, representaba mucho más que una simple pieza de colección. Guardaba secretos que, de ser descubiertos, podían cambiar todo lo que pensaban saber sobre su familia, sobre su tío Joseph, y sobre las personas que lo habían callado de una manera tan brutal. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Jon mientras observaba el reloj con una mezcla de temor y fascinación. La respuesta no era clara, pero algo en el aire les decía que el tiempo ya no estaba de su lado. Tenemos que seguir el rastro que dejó el tío Joseph, respondió Morris, su voz firme, aunque su corazón latía más rápido de lo normal. Él estaba cerca de algo. Un documento, un mapa, algo que nos llevará a la verdad. La señora Aylward se acercó lentamente, como si quisiera compartir algo más, pero sus palabras llegaron en un susurro, cargadas de advertencia. Cuiden lo que hacen con ese reloj. Algunos de los que buscan la verdad no lo hacen para bien. El reloj es solo una parte del rompecabezas. El verdadero peligro está en lo que está oculto detrás de él. Si lo siguen, no podrán retroceder. Hay quienes darían cualquier cosa por evitar que ustedes lleguen al final. Las palabras de la señora Aylward resonaron en sus mentes mientras abandonaban la mansión. La sombra de la conspiración parecía seguirlos, acechándolos incluso cuando se encontraban lejos de su presencia. Los hermanos caminaron hacia su coche, una sensación de inquietud creciente envolviendo cada paso que daban. Aunque aún no comprendían completamente lo que había sucedido, sentían que el reloj los había marcado como objetivo. Pero también sabían que era lo único que los conectaba con la verdad, y si querían descubrir lo que le había sucedido a su tío, debían arriesgarse a seguir adelante. Al llegar al coche, Morris metió el reloj en el bolsillo interior de su chaqueta y se sentó al volante. Jon, sentado en el asiento del copiloto, no decía nada, pero su mirada era un reflejo de la misma preocupación que sentía su hermano. El reloj era más que un simple objeto ahora. Era una llave que abría una puerta peligrosa, una puerta que, una vez cruzada, no tenía retorno. Mientras arrancaba el motor, Morris echó un vistazo a su hermano. ¿Tienes alguna idea de qué fue lo que encontró el tío Joseph antes de morir? Jon negó con la cabeza. Su rostro reflejaba una mezcla de frustración y tristeza. No tengo ni idea. Pero algo me dice que lo que estaba buscando no solo estaba relacionado con nuestro tío. Estaba ligado a un círculo mucho más grande de lo que pensábamos. El coche comenzó a moverse, alejándose de la mansión y de la seguridad que ofrecía el familiar entorno de su hogar. Las calles estaban tranquilas, casi vacías a esa hora, pero el silencio solo acentuaba la tensión que los invadía. Morris sabía que algo muy grande estaba por revelarse, y que las respuestas no llegarían fácilmente. La noche cayó rápidamente sobre la ciudad, y la carretera se extendía frente a ellos como un camino sin fin. «Hay algo que no me cuadra», dijo Morris después de unos minutos de silencio. Si el tío Joseph estaba tan cerca de descubrir lo que realmente sucedió con ese reloj, ¿por qué lo habría enviado todo a nosotros? Si estaba investigando a las personas equivocadas,
¿No sería mejor que hubiera guardado silencio? Jon se giró hacia él, pensativo. Tal vez él sabía que ya no podía seguir con la investigación. Tal vez, en sus últimos días, se dio cuenta de que no tenía salida. O quizá pensó que el hecho de enviarnos el reloj nos pondría en el camino correcto para continuar lo que él no pudo terminar. Morris frunció el ceño. Pero eso nos pone en peligro. El reloj no es solo un mensaje. Es una trampa. Lo sé, respondió Jon, mirando al frente mientras la carretera se alargaba en la oscuridad. Pero el tío Joseph pensó que éramos lo suficientemente inteligentes como para entenderlo. Quizá también esperaba que estuviéramos dispuestos a asumir los riesgos. El coche avanzaba sin prisa, pero Morris sentía la urgencia apoderarse de él. Cada kilómetro que recorrían los acercaba más a la verdad, pero también los arrastraba hacia algo mucho más peligroso de lo que imaginaban. La primera parada sería en la vieja biblioteca de la ciudad, el último lugar donde el tío Joseph había sido visto con vida. Había dejado algunas pistas en los documentos de su oficina, pistas que debían seguir con cautela. Había algo en esos papeles que el tío no había podido explicar antes de su muerte, algo que podría ser la clave para comprender la conexión entre el reloj y el pacto secreto que había estado investigando. Cuando llegaron, la biblioteca estaba cerrada, pero con un poco de esfuerzo y sigilo, lograron ingresar por una entrada trasera. El aire estaba cargado de polvo, y el silencio de los pasillos oscuros solo aumentaba la sensación de que estaban invadiendo un lugar prohibido. Morris y Jon caminaron por los pasillos, buscando la oficina del tío Joseph. Sabían que dentro de esas paredes podían encontrar lo que les faltaba para entender por completo lo que había estado sucediendo. Mientras avanzaban, el reloj en el bolsillo de Morris parecía latir con una energía propia, como si estuviera señalando que el tiempo para descubrir la verdad estaba llegando a su fin. Aquí, dijo Jon, señalando una puerta al final del pasillo. Es la oficina de nuestro tío. Morris asintió. Sin decir una palabra más, abrió la puerta. Dentro, los documentos desordenados en el escritorio parecían esperar ser descubiertos. Morris se acercó y comenzó a revisar los papeles. Había notas, mapas, listas, pero algo en un sobre cerrado llamó su atención. Ese sobre no pertenecía al resto de los papeles, y había sido cuidadosamente colocado en una esquina, como si estuviera esperando ser encontrado. Con manos temblorosas, Morris lo abrió. Dentro, había un pequeño trozo de papel con una frase escrita a mano. El reloj es solo el principio. El mapa está dentro. La adrenalina recorrió su cuerpo. El mapa. Estaba claro que el tío Joseph había dejado esa pista deliberadamente. Ahora, lo único que necesitaban era descifrar el siguiente paso. La búsqueda continuaba. Capítulo 13. El mapa secreto. Morris miró el pequeño trozo de papel con una mezcla de ansiedad y anticipación. La frase escrita a mano por su tío Joseph estaba grabada en su mente. El reloj es solo el principio. El mapa está dentro. El mapa. Había sido lo único que había quedado del enigma, lo único que podría guiarlos más allá de la trampa que ya habían comenzado a desentrañar. Jon observaba a su hermano, esperando alguna reacción, pero Morris solo parecía contemplar la frase con una concentración intensa. ¿Qué quería decir exactamente el tío? La lógica parecía no tener respuesta inmediata. Si el mapa estaba dentro, significaba que estaba dentro del reloj o dentro de otro objeto. El reloj ya estaba frente a ellos, en el bolsillo de Morris, y su presencia parecía haber aumentado de peso, como si ahora todo girara a su alrededor. ¿Qué significa esto?, preguntó Jon, incapaz de ocultar su frustración. Si el mapa está dentro, ¿por qué no lo encontramos ya? Morris levantó la mirada, con los ojos fijos en el sobre vacío. Su mente comenzaba a hacer las conexiones necesarias, aunque le costaba aceptar lo que comenzaba a intuir. Creo que el mapa realmente está dentro, dijo lentamente, como si fuera la pieza que faltaba en un rompecabezas aún incompleto. El reloj no solo es una pieza clave, es un recipiente. Jon lo miró confundido. Un recipient. ¿Dentro del reloj? ¿Cómo? Morris suspiró y asintió. Sabía que su hermano necesitaría una explicación más detallada. Caminó hacia el reloj, que descansaba sobre la mesa, y lo observó con más detenimiento. Su superficie dorada, decorada con intrincados grabados, parecía como cualquier otro reloj de lujo. Sin embargo, algo en sus formas parecía peculiar,
como si estuviera diseñado para ocultar algo. Con las manos temblorosas pero decididas, Morris comenzó a manipular el reloj, girándolo en sus manos con cuidado. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, al inclinarlo ligeramente, escuchó un leve clic, como si algo en su interior hubiera reaccionado. Un pequeño compartimiento secreto apareció, oculto en la parte posterior del reloj, disimulado a la perfección. Ahí estaba. Un compartimento diminuto, que al abrirse reveló un pequeño mapa doblado, mucho más viejo de lo que Morris hubiera imaginado. Increíble, murmuró John, mirando a su hermano con asombro. Morris retiró el mapa con sumo cuidado. El papel era de color amarillo pálido, con bordes desgastados por el tiempo. Las arrugas lo hacían parecer aún más antiguo, como si hubiera estado guardado durante siglos. Al desplegarlo, vio que no era un mapa convencional. No había lugares o nombres, solo líneas y símbolos complejos que parecían más un código que una representación geográfica. El mapa no era un plano de algún lugar físico, sino una especie de clave. En medio de la carta había símbolos extraños, marcados con tinta roja. Era una ruta, pero no una ruta que pudiera entenderse de inmediato. Eran círculos, líneas curvas, y ciertas palabras escritas en un idioma que no reconocía. Morris recorrió el mapa con los dedos, sintiendo como el peso de la historia, de los secretos, se estaba haciendo más palpable. ¿Qué era todo esto? ¿Por qué su tío había ocultado este mapa en el reloj y qué significaban esos símbolos? La pregunta seguía dando vueltas en su mente. Y lo peor era que no tenían respuestas inmediatas. Este mapa no tiene sentido. No parece mostrar un lugar, dijo John, claramente frustrado. Se acercó a su hermano para mirar más de cerca. Morris asintió, también desconcertado. Sin embargo, había algo en el diseño de los símbolos que le resultaba familiar, algo que evocaba una sensación inquietante, como si alguna vez lo hubiera visto antes. No podía ignorarlo, pero el misterio seguía sin resolverse. Lo sé, pero lo que está claro es que esto es lo que mi tío quería que encontráramos. No es solo un mapa común, sino la clave para entender lo que estaba buscando. Este no es un mapa físico, es un mapa que nos lleva a algo mucho más grande. John se apartó, echándose atrás en su silla mientras mordía su labio inferior. En su mente, un mar de preguntas seguía creciendo. ¿Quiénes eran esas personas que su tío había estado investigando? ¿Y por qué estaba tan decidido a seguir el rastro del reloj? Necesitamos alguien que pueda descifrar estos símbolos, dijo finalmente John, rompiendo el silencio. Había tomado una decisión. Esto estaba fuera de sus manos y no tenían ayuda. Morris miró a su hermano y asintió. Tienes razón. Necesitamos encontrar a alguien que sepa leer esto. Este mapa tiene que significar algo. Si no conseguimos averiguar qué, estaremos atrapados en un laberinto sin salida. Ambos hermanos sabían que el tiempo era esencial. Cuanto más demoraran en desentrañar los secretos del mapa, mayor sería el peligro que corrían. Sabían que había personas que estarían dispuestas a hacer lo que fuera para asegurarse de que ese mapa nunca saliera a la luz. Al salir de la biblioteca, se dirigieron a su coche sin pronunciar palabra. La tensión era palpable, como si una nube oscura se hubiera cernido sobre ellos. El reloj seguía siendo su conexión con todo lo que su tío había dejado atrás. Sin embargo, ahora, con el mapa en sus manos, la verdadera búsqueda comenzaba. No sabían a dónde los llevaría, pero si sabían una cosa, debían seguir adelante, cueste lo que cueste. El siguiente paso era encontrar a alguien que pudiera leer los símbolos. Y no cualquier persona. Necesitaban a alguien con conocimientos en historia secreta, alquimia, tal vez incluso en códigos antiguos. Sabían que el tiempo estaba en su contra y que las personas detrás de todo esto no dejarían que les fuera tan fácil. En su mente, Morris comenzaba a visualizar las posibles conexiones. El reloj, el mapa, las personas involucradas. Todo se estaba entrelazando en una historia más compleja de lo que jamás había imaginado. A medida que el coche avanzaba por las calles, con las luces de la ciudad desvaneciéndose tras ellos, Morris sintió que algo grande se estaba gestando. Algo mucho más grande que ellos, que su familia, que cualquier historia que pudieran haber imaginado. Y aunque el miedo era innegable, también había una sensación de determinación. La verdad estaba más cerca que nunca. Pero al mismo tiempo, las sombras se alzaban. Capítulo 14.
La sombra del pasado. Morris y John se encontraron conduciendo sin rumbo fijo, pero con una única meta: encontrar respuestas. El mapa en las manos de Morris parecía cada vez más pesado, como si el destino mismo dependiera de lo que pudieran descubrir. El tic-tac del reloj dentro de su bolsillo sonaba más fuerte en su mente, como una advertencia constante de que el tiempo se les estaba escapando. La noche había caído por completo cuando decidieron hacer una parada en un pequeño café en las afueras de la ciudad. El lugar, aunque modesto, tenía una atmósfera tranquila y acogedora, lo que contrastaba con la creciente tensión que sentían. Sabían que no podían continuar con esta investigación sin hacer una pausa, sin pensar con claridad. Necesitaban encontrar a alguien, pero ¿quién? Al entrar en el café, se dieron cuenta de inmediato de que no eran los únicos en el lugar. A una mesa en la esquina, una figura los observaba desde las sombras. Era un hombre de mediana edad, con el rostro parcialmente cubierto por una boina gris. Su presencia no era particularmente intimidante, pero había algo en su postura, en la manera en que no dejaba de mirarlos, que les daba una sensación incómoda de ser observados. Morris lo reconoció al instante. «Es él», dijo en voz baja, mirando a John. Aunque no lo había visto en años, conocía al hombre que estaba sentado a esa mesa. Era Richard Chalmers, un historiador especializado en artefactos antiguos, con quien su tío Joseph había trabajado en el pasado. A menudo, lo había visto en las reuniones familiares, pero nunca había intercambiado muchas palabras con él. Chalmers no parecía sorprendido al verlos. En lugar de darles la bienvenida con una sonrisa, asintió con la cabeza y les hizo un gesto para que se acercaran. «¿Vienen a buscar respuestas?», dijo con una voz suave pero firme. No era una pregunta, sino una afirmación. Morris y John intercambiaron una mirada antes de acercarse a la mesa. Ambos se sentaron, pero ninguno de los dos hablaba. Había algo en el aire que parecía cargado de una tensión histórica, una especie de presagio que ninguno de ellos podía ignorar. Sabía que tarde o temprano llegarían, continuó Chalmers, tomando un sorbo de su café. Su tío Joseph no era de los que dejaban cabos sueltos. Lo que está pasando ahora no es una coincidencia. El reloj que llevan consigo es solo la punta del iceberg. John frunció el ceño, sintiendo la urgencia de obtener más respuestas. ¿Sabe algo más sobre lo que estaba buscando?, preguntó, mirando directamente a Chalmers. El hombre había sido parte del círculo de confianza de su tío, por lo que debía saber algo. Pero la mirada de Chalmers no mostraba ningún signo de querer facilitarles la información. Chalmers suspiró, como si estuviera considerando sus palabras con cuidado. Joseph estaba involucrado en algo mucho más grande que un simple objeto. La verdad es que nunca lo sabrán todo, porque algunos secretos no están destinados a ser revelados. Sin embargo, el reloj, dijo, haciendo una pausa dramática. El reloj tiene más de un propósito. No es solo un marcador de tiempo, como muchos piensan. Morris, sintiendo que el tiempo apremiaba, no pudo evitar intervenir. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa el mapa? Mi tío lo dejó claro, pero no sabemos cómo interpretarlo. Chalmers lo miró, y por un momento, pareció estar evaluando la sinceridad de sus palabras. Luego, sin decir nada más, sacó un pequeño cuaderno de su abrigo y lo abrió. Con un gesto, invitó a los hermanos a mirar. Lo que vieron dentro hizo que el aire en el café se volviera más denso. El cuaderno estaba lleno de dibujos, símbolos y diagramas que parecían sacados de una civilización antigua. Entre esos dibujos, algunos eran familiares. Las líneas y círculos del mapa que tenían en su poder coincidían con las que se encontraban en las páginas del cuaderno. Esto es lo que el reloj y el mapa realmente representan, dijo Chalmers en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. A continuación, señaló un símbolo en particular que apareció tanto en el mapa como en sus notas, un círculo con una línea en el centro, flanqueado por dos figuras. Morris no pudo evitar sentir un escalofrío. Había visto ese símbolo antes, en los antiguos libros de historia que su tío solía consultar. Era un símbolo asociado con una sociedad secreta, una organización que había existido siglos atrás, pero de la que casi no se sabía nada. El círculo del tiempo. El círculo del tiempo, murmuró Morris, incapaz de contenerse. De alguna manera, lo había sospechado, pero escucharlo en voz alta le dio una sensación de vértigo.
Era una de las muchas teorías que su tío había mencionado en conversaciones privadas, pero nunca había querido profundizar demasiado en ella. Ahora, parecía que esa teoría tenía una base más sólida de lo que imaginaba. Chalmers asintió, reconociendo el temor en sus rostros. Sí. El Círculo del Tiempo fue una sociedad secreta que existió durante siglos. Su principal objetivo era el control del conocimiento a través del tiempo. Creían que el conocimiento oculto y el poder de cambiar el curso de la historia se podían obtener mediante artefactos antiguos, relojes, mapas y códigos ocultos. El reloj en su poder es uno de esos artefactos. Jon se inclinó hacia adelante, preocupado. ¿Qué significa todo esto? ¿Mi tío estaba involucrado con esta sociedad? ¿Y por qué nos dejó el reloj y el mapa? Chalmers se recostó en su silla, mirando fijamente el cuaderno mientras se sumía en sus pensamientos. Joseph no solo estaba investigando al Círculo del Tiempo. Él creía que el Círculo todavía estaba activo. No solo como una reliquia histórica, sino como una organización secreta que operaba en las sombras, moviendo hilos en el mundo actual. El reloj que tienen, el mapa, todo está relacionado con la búsqueda de un objeto aún más valioso, el libro del tiempo. El nombre resonó en la mente de los hermanos como un eco lejano, como algo que se había mencionado en alguna conversación olvidada, pero cuya importancia no comprendían completamente. ¿El libro del tiempo? Repitió Morris, tratando de asimilar las palabras. Chalmers asintió gravemente. Sí. El libro del tiempo es la clave para desatar todo el poder del Círculo del Tiempo. Quien posea el libro no solo podrá acceder al conocimiento acumulado a lo largo de la historia, sino que también podría alterarla. El reloj y el mapa no son solo guías, son pistas para encontrar el libro. Pero no son los únicos que lo buscan. El Círculo ha estado esperando durante siglos, y aquellos que aún permanecen en la sombra harán todo lo posible para que nadie consiga lo que están buscando. El café se volvió aún más silencioso, como si los propios muros del lugar contuvieran la respiración. Morris y Jon se miraron, sabiendo que lo que estaban a punto de emprender era mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Ya no se trataba de un simple mysterio familiar. Se trataba de una lucha por el control de algo mucho más poderoso, el destino de la historia misma. Con una voz tensa, Morris preguntó: ¿Dónde encontramos el libro del tiempo? Chalmers los miró, sus ojos sombríos. Eso es algo que ninguno de nosotros puede saber con certeza. Pero una cosa está clara: el tiempo se está agotando. Si quieren evitar que este conocimiento caiga en las manos equivocadas, deben actuar rápido. Y recuerden, la sombra del pasado nunca deja de seguirnos. El café estaba lleno de respuestas, pero también de más preguntas. El siguiente paso en su camino ya no parecía ser una elección. Estaba marcado por el destino. Capítulo 15. La carrera contra el tiempo. La noche se cernía sobre la ciudad con una oscuridad más profunda de lo habitual, como si el mundo mismo estuviera sintiendo la gravedad de los secretos que comenzaban a desvelarse. Morris y Jon salieron del café en silencio, con el peso de las palabras de Chalmers todavía resonando en sus mentes. La mención del libro del tiempo les había dejado una sensación de desasosiego, como si se encontraran a la orilla de un abismo cuyo fondo no podían ver. El reloj, ahora más que nunca, parecía ser la clave de todo, el objeto que conectaba a su familia con algo mucho más grande y peligroso. Mientras caminaban hacia el coche, Morris no podía evitar preguntarse cuántos otros, como ellos, estarían tras la pista de ese mismo objeto. ¿Quién más conocía la existencia del Círculo del Tiempo? ¿Y qué harían aquellos que aún quedaban dentro de esa organización secreta si lograban encontrar el libro del tiempo antes que ellos? Una vez dentro del coche, Morris encendió el motor sin decir una palabra. Sabían que no había tiempo que perder, pero también sabían que debían ser cautelosos. La paranoia que sentían desde que comenzaron a investigar todo esto se intensificaba con cada minuto que pasaba. Cada calle que recorrían, cada persona que pasaba cerca de ellos, parecía ser una posible amenaza. La noche estaba llena de ojos invisibles observando desde las sombras. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Jon, incapaz de contener la inquietud. La tensión que había crecido entre los dos hermanos desde el encuentro con Chalmers se sentía palpable. Ya no podían ignorar la magnitud de lo que habían descubierto. Morris condujo por las calles, sin un destino claro, pero con la determinación de avanzar. Necesitaban encontrar más información,
algo que les diera un camino claro a seguir. El mapa, aunque era una pista, seguía siendo un misterio. Los símbolos, los círculos, las líneas, nada tenía un significado claro sin el contexto adecuado. Lo primero es asegurarnos de que el círculo del tiempo no nos esté siguiendo, dijo Morris, mirando a su alrededor con cautela. Si saben lo que estamos buscando, no podemos darles ventaja. Debemos movernos rápido y con sigilo. ¿Y cómo conseguimos más información sobre el libro del tiempo?, preguntó John, mirando el mapa que estaba sobre sus piernas. Los símbolos parecían cada vez más confusos, pero había algo en su interior que no podía ignorar. Ese mapa era la pieza que necesitaban para completar el rompecabezas. Morris frunció el ceño mientras reflexionaba. Sabían que Chalmers había dado una pista importante, pero aún no les había dado suficiente. El libro del tiempo era la pieza que faltaba, pero no era solo una cuestión de encontrarlo. Era algo que debía estar oculto en algún lugar remoto, y era muy probable que aquellos que lo protegían fueran tan poderosos como el propio círculo. De repente, una idea comenzó a formarse en la mente de Morris. Había un lugar que podría darles respuestas. Hay una biblioteca secreta en la ciudad. Un lugar que ha estado en la sombra durante años, y que solo unas pocas personas conocen. Allí es donde mi tío solía pasar gran parte de su tiempo. Si hay algo que se relacione con el libro del tiempo o con el círculo del tiempo, probablemente esté allí. John lo miró, sorprendido. Una biblioteca secreta. ¿Cómo sabes de eso? Morris asintió con seriedad. Lo descubrí por accidente, hace años. Mi tío nunca me dijo nada de manera directa, pero a veces veía pequeños detalles, fragmentos en sus libros, referencias en sus notas que indicaban que había algo más allá de lo que nos contaba. Me dijo una vez que si algún día quería entender la historia de nuestra familia, debía buscarla allí. Con una mirada decidida, Morris aceleró el coche. Sabía que era el único camino hacia la verdad. La biblioteca secreta no solo era un lugar lleno de respuestas, sino también el punto de partida de todo lo que su familia había estado investigando durante generaciones. Si querían encontrar el libro del tiempo, tenían que enfrentarse a lo que se encontraba en ese lugar. El camino hacia la biblioteca era largo y complicado, escondido en un rincón olvidado de la ciudad. A medida que avanzaban, las luces de la ciudad comenzaron a desvanecerse, y las calles se tornaron más oscuras, más solitarias. Morris tomó una curva tras otra, hasta llegar a una zona industrial abandonada, donde las viejas fábricas ahora se encontraban desmoronadas y cubiertas de grafitis. Allí, en medio del desolado paisaje, había un edificio antiguo, casi invisible a simple vista, que había estado esperando durante años a que alguien lo encontrara. Se estacionaron frente a la entrada oculta, un par de puertas de hierro que apenas se veían desde la calle. Morris sacó una llave de su bolsillo, la cual había sido parte de la herencia de su tío, y la insertó en la cerradura. La puerta crujió al abrirse, revelando un pasillo oscuro. Dentro, el aire era denso, cargado con el olor a polvo y libros viejos. «Este es el lugar», dijo Morris, en voz baja, mientras avanzaban hacia el interior. Las luces parpadeaban, iluminando estanterías llenas de libros antiguos, más viejos de lo que cualquier biblioteca común podría albergar. Era evidente que no se trataba de una biblioteca normal. Este lugar estaba destinado a albergar el conocimiento oculto, a proteger lo que el mundo no debía saber. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio de la biblioteca. John miraba a su alrededor, asombrado por la inmensidad del lugar. Los estantes parecían interminables, cubriendo las paredes en todas direcciones. Los libros estaban organizados de una manera que parecía más un rompecabezas que un sistema de clasificación. Todo estaba diseñado para ser encontrado solo por aquellos que conocían su propósito. ¿Dónde comenzamos?, preguntó John, consciente de que el tiempo seguía corriendo. Morris se detuvo frente a una mesa central, donde había una gran colección de papeles y libros dispersos. Su mirada se centró en un pequeño cuaderno que había quedado entre los papeles, uno que parecía estar hecho a mano, con las páginas desmoronadas por el paso de los años. Al abrirlo, encontró más referencias al círculo del tiempo, así como una descripción detallada de los artefactos que la sociedad había usado para proteger el conocimiento y el poder. En ese momento, Morris sintió como si estuviera a punto de descubrir algo mucho más grande. El círculo del tiempo no solo había existido en el pasado, sino que había dejado rastros a lo largo de la historia,
esperando que alguien lo siguiera. Y ahora, él y Ion estaban aquí, en la biblioteca que guardaba esos secretos. Pero la sensación que los envolvía no era solo de descubrimiento, sino también de peligro. Sabían que no estaban solos. Algo, o alguien, los observaba en cada rincón de ese lugar. La carrera contra el tiempo había comenzado, y el reloj, con su misterioso poder, seguía marcando el paso de los minutos. Capítulo 16. El último secreto. La biblioteca secreta era tan profunda y vasta como la propia historia que había albergado por siglos. Las paredes de madera crujían con cada paso, el aire estaba impregnado de un misterio antiguo, y el silencio era tan pesado que parecía que cada susurro en la sala era escuchado por seres invisibles que la habitaban. Morris y Ion se encontraban en el centro de todo eso, con el cuaderno que habían encontrado entre sus manos, las palabras crípticas de Chalmers resonando en sus oídos y el destino del mundo presionando sobre sus hombros. El cuaderno contenía fragmentos dispersos de conocimiento, secretos que solo unos pocos podían entender, y aquellos secretos ahora estaban al alcance de los hermanos. El Círculo del Tiempo, una sociedad secreta cuya existencia había sido borrada de los libros de historia, parecía tener la clave para comprender no solo el futuro de su familia, sino también de la humanidad entera. Chalmers, quien había aparecido de la nada en la biblioteca, observaba a los dos hermanos con una calma inquietante. Su rostro estaba iluminado por la luz tenue que se filtraba a través de las ventanas, pero sus ojos mostraban una determinación helada. Lo que están a punto de hacer, lo harán sabiendo que no solo se enfrentan a una amenaza personal. Están por desatar una serie de eventos que pueden cambiar el destino de toda la humanidad. Chalmers habló en voz baja, pero con tal intensidad que las palabras parecían cargar el aire con electricidad. Morris, con el cuaderno entre sus manos, sintió como su pulso se aceleraba. Ya no era solo una cuestión de resolver el misterio de su familia, de encontrar respuestas sobre su tío y su conexión con el círculo. Ahora sabían que todo el planeta podría estar involucrado, y su siguiente decisión podría ser la última que tomaran. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es este lugar?, preguntó Ion, quien no podía ocultar su creciente miedo. El ambiente se volvía cada vez más opresivo, como si una presencia desconocida los estuviera observando desde las sombras. Chalmers dejó escapar una leve sonrisa, casi como si esperara esa pregunta. Luego, hizo un gesto hacia los estantes llenos de libros, algunos de los cuales eran tan viejos que sus páginas ya estaban casi borradas por el paso del tiempo. Este lugar guarda más que libros. Esta biblioteca alberga la memoria del mundo, los secretos de civilizaciones perdidas, conocimientos prohibidos. Aquí está el verdadero libro del tiempo, aunque no en la forma que ustedes creen. Hizo una pausa, como si las palabras mismas tuvieran que digerirse lentamente. Lo que ustedes han encontrado, el reloj, el cuaderno, el mapa, son piezas de un rompecabezas mucho más grande, uno que ha estado oculto durante siglos. Morris y Ion se miraron, comprendiendo que sus vidas nunca serían las mismas. Lo que parecía una simple búsqueda familiar había tomado un giro completamente diferente. ¿Por qué mi tío nunca nos habló de esto?, preguntó Morris, su voz llena de frustración y desconcierto. Porque él lo sabía, respondió Chalmers, su tono sombrío. Tu tío era uno de los últimos miembros activos del círculo. Sabía lo que estaba en juego. Sabía que el círculo del tiempo no podía ser detenido, pero también entendió el precio que tendría que pagar la humanidad si el libro cayera en las manos equivocadas. Él fue un protector, y lo sacrificó todo por mantener este conocimiento sellado. Y ahora, ustedes deben decidir si seguir su legado o destruir todo lo que él intentó proteger. La tensión en el aire era palpable. Morris sentía que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. El libro del tiempo no solo era una reliquia, era el último vestigio de un poder tan antiguo como el propio tiempo, capaz de alterar el curso de la historia. ¿Y qué pasará si seguimos adelante?, preguntó Ion, mirando a Chalmers con desconfianza. Sabía que cualquier paso en falso podría llevarlos al borde de algo de lo que no podrían regresar. Chalmers asintió, sus ojos brillando con una mezcla de respeto y advertencia. Si siguen adelante, si encuentran el libro del tiempo, tendrán el poder para cambiar la realidad misma. Podrán alterar el pasado, predecir el futuro y moldear el destino de toda la humanidad. Pero ese poder tiene un precio. Siempre lo ha tenido. El círculo del tiempo se formó para proteger a la humanidad de sí misma, para asegurarse de que este poder no cayera en manos equivocadas.
Pero muchos lo han buscado. Y si lo hacen, estarán jugando con fuego. Un silencio pesado siguió, cada palabra de Chalmers resonando con una fuerza aterradora. El cuaderno, el reloj, todo lo que habían descubierto hasta ahora, parecía llevarlos a un único punto: el libro del tiempo. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Morris, su voz finalmente firme. Estaba preparado para tomar la decisión. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Chalmers observó a los hermanos durante un largo momento. La tensión en la habitación se hacía insoportable. Luego, dio un paso hacia ellos, colocando sus manos sobre la mesa donde descansaba el cuaderno. El primer paso es claro. Deben encontrar el lugar donde el libro del tiempo está guardado. Hizo una pausa, como si estuviera evaluando si debían saber más. Pero no estarán solos en su búsqueda. Otros también lo buscan, y ellos harán todo lo que esté en su poder para impedir que lleguen a él. El círculo del tiempo ha existido durante siglos, y no permitirá que nadie lo destruya. La batalla será más peligrosa de lo que creen. Morris y Ion intercambiaron una mirada. ¿Estaban listos para enfrentar todo lo que venía? Sabían que lo que estaban a punto de hacer podría ser lo último que hicieran. Pero, al mismo tiempo, el conocimiento de la humanidad estaba al alcance de sus manos. Entonces, ¿dónde comienza todo esto?, preguntó Morris, su determinación más fuerte que nunca. Chalmers miró alrededor de la biblioteca, sus ojos recorriendo las estanterías llenas de libros perdidos en el tiempo. Luego, con una ligera sonrisa, señaló una puerta en el fondo, oculta entre las sombras. Allí. Eso los llevará al siguiente paso. Si el destino de la humanidad depende de ustedes, deben enfrentarlo directamente. El tiempo no esperará a nadie. Con un último vistazo a la biblioteca, los hermanos caminaron hacia la puerta que Chalmers les había señalado, sabiendo que sus vidas, y el destino del mundo, iban a cambiar para siempre. La carrera contra el tiempo acababa de comenzar. Y mientras avanzaban hacia lo desconocido, una sola verdad resonaba en sus corazones: el futuro estaba en sus manos. Este capítulo 16 reúne todos los elementos esenciales, da cierre a las tensiones y plantea una resolución en la que el destino de la humanidad está en juego, mientras los hermanos enfrentan la decisión de seguir adelante con la búsqueda del libro del tiempo. Gracias por escuchar esta increíble aventura. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo más historias como esta. Nos vemos en el próximo capítulo.